Buenas tardes a todos, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con las sesiones virtuales y en esta ocasión el tema que les traigo es tromboembolismo venoso. El tromboembolismo venoso es una enfermedad que en realidad abarca dos entidades, lo que es la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Con las siglas TBP y TEP respectivamente. El tromboembolismo venoso ocurre en aproximadamente 1 o 2 personas por cada 1000 anualmente. O sea, es una incidencia bastante alta. Y esta aumenta con la edad, porque mayores de 80 años incluso puede llegar a presentarse en 1 por cada 100 personas, ¿verdad? Esta es una enfermedad que afecta a todas las razas y etnias. Sin embargo, afecta con mayor incidencia a personas de raza negra y con menor a personas de origen asiático. Esto es meramente por cuestiones genéticas, ¿verdad? No por nada más, sino por la genética de estas distintas razas. Afecta comúnmente a las extremidades inferiores y la gran mayoría de trombosis venosa profunda que van a ver ustedes van a ser en extremidades inferiores, pero no debe olvidarnos que también puede afectar a las extremidades superiores, aunque sea muy poco frecuente. Aproximadamente 1/3 de los pacientes con diagnóstico no de un tromboembolismo venoso presentan una tromboembolia pulmonar, ¿verdad? O sea que es algo que es bastante frecuente en nuestro medio. Para hablar de fisiopatología, realmente podemos resumir que el tromboembolismo venoso se da cuando se presenta hipercoagulabilidad sanguínea, una estasis venosa que, como les mencioné, es predominante en miembros inferiores y lesión endotelial de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Esto es lo que se llama triada de Virchow, seguramente ya la habrán leído en sus años anteriores en la universidad. Y en estas tres situaciones, básicamente podríamos resumir qué es lo que se afecta y cómo al final, después de que pasan estas alteraciones, pues se forma esta entidad y da paso a lo que es trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Sabemos que cuando hay una lesión vascular hay liberación de tromboplastina tisular por las células endoteliales que se van destruyendo y se inicia la cascada de la coagulación por la vía extrínseca. También una agregación plaquetaria, se agregan plaquetas, se adhieren plaquetas a la membrana basal libre y se va formando un agregado plaquetario que va continuamente creciendo. Finalmente, la fibrina formada por la vía extrínseca eh, forma una red que atrapa hematíes, leucocitos, ¿verdad? Todo lo que va pasando en la sangre, lo cual va formando un trombo que va creciendo poco a poco, ¿verdad? Hasta llegar a ocluir el vaso afectado y o embolizar hacia un vaso distante. Para recordar brevemente, recordemos que hay dos vías de la coagulación, está la intrínseca y la extrínseca, ¿verdad? Cada una tiene sus propios factores y sus propios catalizadores, finalmente convergen en lo que es el factor 10 y la formación del factor 10A, lo que pasa a la vía común, ¿verdad? Donde ya se involucran pues otras moléculas como la protrombina, trombina, fibrinógeno, ¿verdad? Y los últimos factores, hasta ya formar lo que es el trombo. Obviamente, en una persona sana, esta vía de coagulación, bueno, las dos vías de coagulación tienen sus mecanismos regulatorios para evitar, como se llama, formación de trombos. Obviamente sí para sanar heridas, cuando nos cortamos por accidente o al afeitarnos, por ejemplo, pues obviamente se activa esto para que esa herida se selle, pero se autorregula para que no se pase, por así decirlo. En cambio, cuando están en estas condiciones de la triada de Virchow, entonces esto no está regulado, nos vamos de largo y suceden estas situaciones y da paso a tromboembolismo venoso. Para el tromboembolismo venoso hay bastantes factores de riesgo. Hay unos que se consideran transitorios, que usualmente son factores que son modificables de alguna manera u otra. De los más importantes son los pacientes hospitalizados, confinados a cama por 3 días o más, que es una gran mayoría de los pacientes que vemos en el hospital cuando les toque
su rotación van a ver que es raro que un paciente hospitalizado esté menos de 3 días, a menos que haya sido algo muy leve o algo que se solucionó extremadamente rápido o haya fallecido. Pero de ahí la mayoría están confinados a cama, más si están alterados de la conciencia, más si están con alguna inmovilización por alguna situación. Entonces, sí, van a presentar este factor de riesgo. La cirugía con anestesia general, que dura más de 30 minutos, ¿verdad? Que es la gran mayoría de cirugías, a menos que fuera un lavado o algo así, pero ahí casi todas van a durar más de ese tiempo. La cesárea, que pues entra lo que es cirugía. También hay cirugías con anestesia general de menor de 30 minutos, pacientes hospitalizados por enfermedad aguda, la terapia estrogénica, ¿verdad? El embarazo y puerperio, muy importante. Traumatismo de miembros inferiores, que ya sabemos que es más frecuente en esta área. Los viajes prolongados, que es básicamente viajes en avión que duren 8 o más horas. Estamos hablando de viajes por lo menos de nuestro país, sería viajes a lo que es Europa, Asia y Sudamérica, ¿verdad? Y está el tabaquismo, que es muy importante, que este es un factor de riesgo en general cardiovascular, pero también un factor de riesgo, ¿cómo se llama? Para trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Aparte están los factores de riesgo crónicos o no modificables, por así decirlo, o mínimamente modificables, en donde entra el cáncer, porque una persona que tiene cáncer o tuvo cáncer, ya solo el hecho de haber padecido esta enfermedad, independientemente de dónde haya sido, ya le aumenta el riesgo para toda la vida. Está la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una entidad extremadamente común, ¿verdad? Y que usualmente solo se llega a controlar. Las enfermedades autoinmunes, que hay un sinfín de enfermedades autoinmunes que también solo se controlan, que ninguna se cura, ¿verdad? Infecciones crónicas, como por ejemplo VIH, hepatitis C, y pacientes con una movilidad reducida o nula, digamos, pacientes que tienen unas lesiones de médula espinal por algún traumatismo, por herida por arma de fuego, ¿verdad? Por alguna caída, o que tienen alguna enfermedad que los dejó cuadriplégicos, parapléjicos, pues están confinados a una cama o a una silla. Entonces, obviamente, eso va a dar paso a lo que es estasis sanguínea y todo lo que hablamos de fisiopatología, ¿verdad? Entonces, estos son factores de riesgo que usualmente no van a ser modificables por lo que hemos mencionado. Es importante mencionarles en estos tiempos que, como habrán oído en los meses anteriores a la vacunación con la vacuna de AstraZeneca, se le había atribuido la formación de trombos y mucha gente se escandalizó. Algunos países europeos detuvieron la vacunación en ese momento y estaban todos asustados y qué está pasando, ¿verdad? Obviamente toda vacuna tiene su riesgo, ¿verdad? O sea, ninguna vacuna es perfecta, pero como esto es lo nuevo, esto es lo de moda, entonces obviamente toda la gente se escandaliza. Entonces les traigo esto, porque dice que la vacunación con AstraZeneca son 4 casos por cada 1 millón de vacunas, o sea, es una incidencia del 0.0004%. ¿Qué otras cosas comunes hacemos o hace la gente? Bueno, los que toman pastillas para no quedar embarazada, ¿verdad? Los anticonceptivos orales, el riesgo es de 0.05 a 0.12%. ¿Cuánta gente toma anticonceptivos orales? Un montón. En Guatemala, tal vez la práctica anticonceptiva no está tan bien arraigada por los tabúes que todavía reinan en nuestra sociedad, pero en otros países, sobre todo los del primer mundo, esto es algo extremadamente común, ¿verdad? Igual, el tabaquismo, 0.18%. Ahí sí, toda la gente fuma. Hasta entre ustedes puede haber gente que fume, ¿verdad? Ahorita nos vamos a poner a debatir si es bueno, si es malo, eso es un tema de otro lado, ¿verdad? Pero es una cosa que eso sí es extremadamente común, ¿verdad? Y la propia infección por COVID, el riesgo es 16.5%. Por eso es que a todos los pacientes con COVID severo, sobre todo, les inician anticoagulación, ¿verdad? Entonces estamos hablando que hay dos entidades extremadamente comunes, que es la anticoncepción y el tabaquismo, que producen más riesgo que la vacuna, ¿verdad? Entonces, si bien existe el riesgo, existe mucho más riesgo con cosas que hacemos diariamente, por así decirlo, que con una vacuna, ¿verdad? Entonces, esta fue parte de lo que sacó y le dijeron, miren, por favor, ya bájenle, la vacuna sí está bien, tuvo sus complicaciones, o incluso a veces están así como no sabemos si sí o si no, pero digamos que sí, tranquilos, hay cosas comunes que son más peligrosas, ¿verdad? Bueno,
Ahora, la trombosis venosa profunda se puede dividir en dos, por así decirlo, lo que es la proximal y lo que es la distal. La trombosis profunda proximal son los que involucran las venas femoral, poplitea e ilíacas, ¿verdad? Y la distal es todo lo que está abajo de la rodilla, que son las venas peronea, tibiales anterior y posterior y las venas musculares de esa área, ¿verdad? Esto, ¿cómo se llama? Sirve para delimitar topográficamente dónde está la lesión y en algunos casos pues puede guiarnos hacia una terapia u otra, sobre todo las que no son medicamentosas, ¿verdad? Entonces, usualmente uno trata ya al tener el reporte de los exámenes, que vamos a ver más adelante, de describir adecuadamente dónde está localizada la lesión. Y como les mencioné, también hay de miembros superiores. Está el síndrome de Pachet-von Schroeter, que es una trombosis inducida por esfuerzo, ¿verdad? Y la trombosis secundaria, que es usualmente a la presencia de catéteres. Estamos hablando de hemodiálisis, que son los que permanecen más tiempo colocados y en algunas veces los catéteres centrales, que con pacientes, digamos, en estado crítico, que permanece mucho tiempo el catéter colocado, ¿verdad? Estas son enfermedades, pues condiciones raras, pero pues, como les digo, sí existen y pueden llegar a pasar. Yo sí he visto trombosis venosa profunda en miembros superiores, creo que una o dos veces, y en miembros inferiores, ahí sí, ¿cómo se llama? Hasta para tirar, ¿verdad? Pero para que sepan que existe esta entidad también. Y aparte está lo que es la tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Sabemos que, ¿cómo se llama? Que el pulmón, de donde recibe la sangre, el pulmón para, ¿cómo se llama? Oxigenarla, es de las arterias pulmonares, que es casi de los únicos vasos arteriales que transportan sangre venosa, ¿verdad? Y que por eso mismo están propensos a que un trombo de miembro inferior embolice, ¿verdad? Se vaya por todo el sistema profundo, llegando a la vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, y ahí arteria pulmonar, y ahí se va a quedar, como se llama, atrapado, trabado en alguna región de la arteria pulmonar y nos da la entidad conocida como tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Que esta, pues, usualmente es más severa y más letal que una trombosis venosa profunda, pero las dos van de la mano y como lo mencioné al principio, las dos pertenecen a una misma entidad. Ahora, ¿cuándo vamos a sospechar que un paciente tiene una trombosis venosa profunda? Para empezar. Bueno, primero es un aumento brusco del volumen de la extremidad inferior, ¿verdad? O superior. Entonces estamos hablando de una extremidad que rápidamente aumenta de tamaño, ¿verdad? Que se edematiza, ¿verdad? La extremidad afectada se van a ahorrar los relieves y protuberancias óseas y de los pliegues cutáneos, que eso se mira mucho más en, ¿cómo se llama? Miembro inferior, ¿verdad? Que toda lo que es la región de la rodilla, ¿verdad? La protuberancia de la tibia y todo eso pues se va borrando y como que fuera un tronco homogéneo. Entonces todas esas irregularidades normales de la pierna por los huesos se van perdiendo. Hay calor local, ¿verdad? Que también lo puede confundir uno con una infección de tejidos blandos. Puede haber cambios en la coloración de la piel, ¿verdad? Puede haber cianosis, incluso si está, ¿cómo se llama? Muy afectada la circulación. Esto usualmente es cuando hay trombosis de varias venas, ¿verdad? Y puede haber eritema, que también no se puede confundir con una infección, e incluso a veces, en raras ocasiones, la extremidad puede estar pálida o blanquecina, ¿verdad? Entonces, y esto es usualmente cuando aparte de trombosis venosa hay trombosis arterial. Estas dos entidades, cuando hay cianosis o cuando la piel está blanquecina, tienen nombres propios, ¿verdad? Lo que son las flegmasia cerulea dolens y la flegmasia alba dolens, que obviamente esos son temas más propiamente de flebología, pero para que sepan que también puede haber estos cambios. Puede haber circulación colateral. Recuérdense que el sistema venoso profundo es el más desarrollado
y al taparse, pues tiene que ver la sangre cómo regresa a la vena cava y al corazón. Entonces, hay circulación colateral, sobre todo el sistema venoso superficial, que tiene que compensar lo más que puede la circulación, ¿verdad? Pueden haber cordones venosos palpables ocasionalmente, o sea, se pueden informar incluso hasta varices por lo mismo. Y de lo que más lleva el paciente realmente al hospital es el dolor, ¿verdad? Se sorprenderían que a veces el paciente está con todo lo que mencionamos anteriormente, pero lo deja pasar. Y es hasta que duele y que ya le produce una incomodidad para caminar o incluso estando sentados que asiste con nosotros, ¿verdad? Entonces, el dolor realmente es lo que lleva al paciente al hospital. Para trombosis venosa profunda, nosotros podemos hacer ciertas maniobras, ¿verdad? Que nos pueden orientar a que sí se trate de esta entidad. Ninguna de estas maniobras es 100% sensible ni 100% específica. Eso quiere decir que no va a aparecer ninguna de estas maniobras en el 100% de las trombosis venosa profunda y que si aparecen tampoco es 100% garantizado que sea una trombosis venosa profunda, ¿verdad? Hay simplemente pacientes que tienen un, ¿cómo se llama? Tolerancia al dolor menor y con algo mínimo presentan. Alguien que tiene una tolerancia al dolor alta que le puede hacer uno de todo y no va a sentir dolor. Puede ser que otra entidad esté dando estas situaciones, entonces, solo para que sepan que no son totalmente sensibles y específicas, ¿verdad? Pero sí, cuando están presentes, obviamente nos pueden orientar a que es esta entidad y tenemos que buscarla con exámenes ya más específicos. Yo aquí les puse varios, realmente los que más realizamos y los que son pues bastante fáciles de realizar son los signos de Homans y de Hollow, ¿verdad? Homans es la presencia de dolor en la parte alta de la pantorrilla o del músculo gastrocnemio al realizar la dorsiflexión forzada del pie, porque obviamente eso tiene que ser pasivo, con la rodilla flexionada a un ángulo de 30. Y el signo de Hollow, que es el dolor puramente a la compresión de la masa muscular a nivel del gastrocnemio contra el plano óseo. Entonces, Homans y Hollow son realmente los signos que uno puede evaluar fácilmente. Es cierto que los demás, Mahler, Neuhoff, Rosenthal y Pratt, también se podrían evaluar, pero a veces son un poquito subjetivos, ¿verdad? En cambio, los otros son un poco más objetivos, también están sujetos a subjetividad definitivamente, pero son los que más practicamos en el hospital y usualmente en los ingresos de trombosis venosa profunda o de sospecha para encontrar la descripción de estos dos signos. También podemos aplicar una escala, que es la escala de Wells modificada. Esto lo que nos ayuda es a predecir la probabilidad de trombosis venosa profunda. Como lo dije, es predecir la probabilidad. No quiere decir que si tiene un punteo alto es, sino que es más probable, ¿verdad? Pero siempre vamos a necesitar algunos exámenes de gabinete confirmatorios. Entonces, obviamente, la escala de Wells no se la tienen que aprender, ¿verdad? Se la pueden buscar con un teléfono inteligente y cada pues, ítem les da un punto o les resta puntos y al final pues ya tiene una interpretación de cuál es la probabilidad de que este paciente que ustedes están evaluando tenga o no trombosis venosa profunda, ¿verdad? Entonces es un cálculo de probabilidad, por favor, no es de que si está alto, entonces es ya diagnóstico, no, es un cálculo de probabilidad. Y ahora, en la otra parte, que es tromboembolia pulmonar, ¿qué manifestaciones vamos a tener? Bueno, aquí va a haber dolor pleurítico de aparición súbita, o sea, un dolor que usualmente no, o sea, no estaba o que fue apareciendo poco a poco, no, es un dolor súbito, acompañado de disnea súbita, ¿verdad? Paciente que está tranquilo, sin hacer mayor esfuerzo o haciendo cosas rutinarias y de repente empieza con la disnea, pues sí, nos indica que podría ser esto. Obviamente va a haber taquipnea, un aumento de la frecuencia respiratoria. Taquicardia, que usualmente va a ser sinusal cuando ya hagamos un EKG, pero es taquicardia, es un aumento de la frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto. Si ponemos un, ¿cómo se llama?
saturador podríamos encontrar una desaturación, ya que hipoxia obviamente tenemos que hacer ya un examen adicional, pero es desaturación. Y pueden haber síntomas atípicos, ¿verdad? Usualmente son en personas de mayor edad o con alguna otra enfermedad. Entonces da síncope, puede haber convulsiones, fiebre, incluso tos, alteración de la conciencia, hemoptisis, delirio, fibrilación auricular nueva, dolor abdominal, o sea, una gama de signos y síntomas pues muy diversa. Ahorita obviamente me lleva un paciente con fiebre, tos y hemoptisis, digo yo COVID, de plano. Pero, ¿cómo se llama? Como les digo, son síntomas atípicos. Más lo que ustedes tienen que buscar es pacientes, obviamente con factores de riesgo, ¿verdad? Con una historia que vaya con lo que estamos pensando ahorita y que presente pues alguno de estos síntomas o signos usuales, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? Tromboembolia pulmonar, también hay criterios de Wells igualmente, que también es una predicción, ¿verdad? Tienen su punteo y su interpretación de cuál es la probabilidad de que el paciente esté cursando con una tromboembolia pulmonar. Y como les digo, es una probabilidad nada más. Tenemos que hacer los exámenes complementarios para confirmar o descartar la presencia de esta entidad, ¿verdad? Entonces son punteos, como les menciono, que ustedes pueden buscar. Incluso ya hay calculadoras en las páginas que uno solo va metiendo los datos, aprieta Enter y ya sale el punteo, la probabilidad y todo. O sea, ahorita ya es mucho más práctico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a guiar entonces nosotros el diagnóstico? Porque si no vamos a decir, bueno, entonces todo lo que mira así le tengo que hacer los exámenes para ver si no es TBP. No, tampoco. ¿Verdad? No es de que todo va a ser TBP o todo va a ser TEP, ¿verdad? Sino que hay ya un algoritmo. Entonces, primero está la sospecha, ¿ok? Puede ser trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, el paciente tiene factores de riesgo, el paciente, la historia va con las manifestaciones usuales, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, sospecho que sí puede ser una de esas entidades, ¿verdad? Ok, por ejemplo, digamos, pensemos que estamos viendo una extremidad que está edematizada, con aumento brusco y todo lo que hablamos de las manifestaciones clínicas de trombosis venosa profunda. Entonces dijimos, ok, eh, puede ser. Entonces, eh, ¿cómo se llama? Decimos, eh, hay un chance de que esto sea esta entidad, hagamos un dímero D, ¿verdad? Si el dímero D está normal, no va a ser trombosis venosa profunda, ya nos enfocamos en buscar algo más. El dímero D está elevado, decimos, ok, confirmémoslo entonces, ¿verdad? Y si la sospecha es muy alta, ¿verdad? Igual necesitamos confirmarlo con una imagen. Básicamente con tromboembolia pulmonar es igual, ¿verdad? O sea, nos sospechamos fuertemente de que es tromboembolia pulmonar, bueno, confirmémoslo. Pero si estamos en que, bueno, puede ser T, puede ser COVID, puede ser neumonía, puede ser otra cosa, bueno, hagamos un dímero D. ¿Está normal? No es tromboembolia pulmonar, busquemos algo más. ¿Está elevado? Ok, tenemos que confirmarlo, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí lo que nos va a marcar mucho cuando la sospecha no es tan alta es el dímero D, porque lo que nos va a marcar un corte en que si está normal, ya nos olvidamos de esta entidad y buscamos otra cosa, y si está elevado, pues tenemos que confirmarlo, ¿verdad? ¿Qué es el dímero D? Bueno, el dímero D es un producto de la degradación de la fibrina, que ya vimos que está involucrada en lo que es las vías de coagulación. ¿Cuál es la utilidad del dímero D? Porque se dan cuenta, decía, si está negativo, entonces no es, y si está positivo, necesita su confirmación con imagen. A eso se le llama valor predictivo negativo. La utilidad del dímero D es más si está negativa que si está positivo. Porque si está negativo, uno dice, ok, entonces no es esta enfermedad, no es tromboembolismo venoso. Entonces voy a buscar causas infecciosas o lo que quieran. Pero si está elevado, no puedo tampoco asegurar que es un tromboembolismo venoso, tengo que confirmarlo con otras cosas. ¿Por qué?
porque el dímero D se puede elevar por la edad, por enfermedad hepática, por trastornos autoinmunes, por neoplasias, por trauma, por embarazo, por cirugía, etcétera, ¿verdad? Entonces, el valor realmente del dímero D es si está negativo. Si está positivo, obviamente tenemos que seguir con el algoritmo y hacer las demás pruebas, ¿verdad? Pero es algo que sí quiero que se den bien, de que un dímero D elevado no es diagnóstico por sí solo de tromboembolismo venoso, ¿verdad? Hay que confirmarlo con los exámenes que vamos a dar en un momento. Para trombosis venosa profunda, las opciones que hay es el Doppler venoso, que es el más utilizado. Yo les diría que nosotros casi que el 100% de trombosis venosas profundas las diagnosticamos con un Doppler venoso, ¿verdad? Es algún examen sencillo, no invasivo, rápido, ¿verdad? Sí, depende de quién lo haga, lastimosamente, pues depende del operador. Entonces, tal vez alguien con poca experiencia, pues no puede ver una trombosis, o al revés, va a pensar que todo lo que está viendo es trombosis, entonces tiene ese, pues, su bemol. Pero también tenemos a disposición la venografía, que es un poco más exacta, pero es más invasiva, ¿verdad? Que también nos puede servir como herramienta diagnóstica. En el hospital, como les digo, casi el 100% es con Doppler venoso. Y ahí nos quitamos la duda si hay o no un trombo en el sistema venoso profundo. Para tromboembolia pulmonar, ¿cómo se llama? Por ser pulmonar, en algún momento alguien tal vez habrá dicho, bueno, ¿por qué no hacemos unos rayos X? Es un examen rápido, de bajo costo, ¿verdad? Se obtiene el resultado en poco tiempo, en ese mismo rato se puede ver. Entonces, es una buena idea. Ok, rayos X sí se puede realizar y debe realizarse en un paciente con TEP y puede encontrar algunos hallazgos interesantes. El primero es lo que se conoce como joroba de Hampton, que ahí la miran marcada con la flechita negra, que esa es básicamente, la describen como una opacidad triangular de base pleural y vértice hacia el ilio, ¿verdad? Entonces ahí por lo cortado de la placa no se mira muy bien, pero obviamente la base, que es del lado de la pleura, está más ancha que el vértice y es un signo poco frecuente, pero que es un signo que nos indica, o sea, puede haber que esto sea por una trombosis, tromboembolia pulmonar. Otro signo es el que se llama signo de Westermarck, ¿verdad? Eh, lo que es, esto es una oligoemia o hipoperfusión, como le quieran llamar, focal, distal, un émbolo vascular endoluminal, ¿verdad? O sea, lo que está distal a donde está la embolia, pues esa trama vascular, por así decirlo, no se va a pintar en los rayos X. Entonces, eso se conoce como signo de Westermarck, ¿verdad? Oligoemia o hipoperfusión focal distal, ¿verdad? Y está el signo de Paya, que eh, eso es una amputación de la arteria pulmonar, usualmente derecha, ¿verdad? Que es secundaria, obviamente, a un trombo, por una embolia pulmonar. También, ¿cómo se llama? Hay otros signos, ¿verdad? Tal vez un poco menos frecuentes o un poco más difíciles de detectar. Recuérdense que a veces los rayos X se ven muy bien, muy nítidos y todo, y a veces es un desastre que uno ni siquiera sabe por dónde empezar a describirlos porque ya uno se ofusca, ¿verdad? Pero estos signos son los más, dentro de lo poco frecuentes que son los más frecuentes, ¿verdad? Ninguno de estos signos tampoco es patognomónico del tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Hay algunas otras entidades poco frecuentes que las pueden dar, pero y tampoco aparecen en todas las tromboembolias pulmonares. Nosotros hemos tenido pacientes con TEP, con placa de rayos X, totalmente normal. O sea, que uno la mira y está normal y tienen tromboembolia pulmonar. Y viceversa, pacientes que tienen datos que podrían ser y no tienen tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Entonces, rayos X se puede hacer, sí, pueden buscar estos signos, sí, ¿verdad? Pero necesitan confirmarlo con algo más específico, que es la angiotomografía. Este es el gol estándar. Esto es lo que hay que hacer, una angiotomografía pulmonar, ¿verdad? Aquí nos va a decir, confirmar si es tromboembolia pulmonar o si no,
¿verdad? Aquí es sí o no, no hay otra, ¿verdad? Entonces hacemos la angiotac, que usualmente es un examen de urgencia, porque la tromboembolia pulmonar ya vimos que puede ser letal, ¿verdad? Entonces se hace la imagen, se obtiene el video, ¿verdad? Nos espera el informe, porque si esperamos el informe estaríamos esperando aquí hasta Año Nuevo. Entonces se mira la imagen, ¿verdad? Usualmente la mira neumología, que son los expertos en esta situación, y dicen, ok, sí, aquí se mira el trombo con lo que miran ahí marcado, o miren, no hay trombosis, y si da mucha duda, pues obviamente se espera al reporte ya de radiología. O a veces radiología propiamente, cuando está revisando el examen, es muy evidente la trombosis y nos llama o nos avisa, miren, sí, tiene una tromboembolia pulmonar, hay que dar el tratamiento, ¿verdad? Entonces la angiotac es el gol estándar, ¿verdad? Si un examen yo les pregunto, ¿cuál es el gol estándar para diagnóstico de tromboembolia pulmonar? Angiotomografía torácica, obviamente, ¿verdad? Con tromboembolia pulmonar también podemos encontrar algunos hallazgos en el electrocardiograma. Aquí les puse todos los hallazgos que hay. No voy a hablar de todos, pues eso. Hay muy variados, algunos aparecen con un poco más de frecuencia que en otros. Lo que sí quiero hacer énfasis es que en muchos textos aparece, cuando hablan de EKG en tromboembolia pulmonar, el complejo o patrón de McGinn-White, que es la S1Q3 T3, ¿verdad? Que es la que está ilustrada ahí del lado izquierdo. Sin embargo, este complejo no es tan común, jóvenes. O sea, no es de que en todas las tromboembolisas pulmonares ustedes van a ver esto. No, es poco frecuente, ¿verdad? Lo que sí es frecuente y aparece regularmente es la taquicardia sinusal. Este es el hallazgo electrocardiográfico más común en tromboembolia pulmonar. Es decir, ustedes hacen un EKG y tiene un ritmo sinusal, pero está taquicárdico el paciente, o sea, una frecuencia cardíaca arriba de 100, es una taquicardia sinusal, entonces, ok, este es el signo de EKG más frecuente de TEP. Entonces, podría ser, ¿verdad? Obviamente están todos los demás que están ahí, ¿cómo se llama? Descritos, ¿verdad? Pueden aparecer eh, uno u otro, pueden aparecer varios juntos, ¿verdad? Pero, como les digo, taquicardia sinusal es el más frecuente. Bueno, y ahora que ustedes ya diagnosticaron la tromboembolia pulmonar o la trombosis venosa profunda, pues lo que hay que hacer es definitivamente tratar al paciente. Y el mismo paciente va a decir, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber? O sea, ¿qué me va a dar para que esto se cure o ya se disuelva el trombo o lo que como quieran llamarle, ¿verdad? Entonces, primero, para el manejo de un tromboembolismo venoso, se divide en tres fases. Hay un manejo inicial, ¿verdad? Que suele durar 3 semanas, puede durar más, puede durar menos. Y esto incluye la decisión de tratamiento ambulatorio versus hospitalario. ¿Qué terapia le vamos a dar? O sea, ¿qué medicamento le vamos a dar? El uso de terapia fibrinolítica si es necesario y el uso de un filtro de vena cava si es necesario, ¿verdad? Entonces aquí sabemos que ya después de haber diagnosticado el paciente con cualquier entidad, pues ya tomamos la decisión de qué vamos a darle y qué más terapias coadyuvantes le vamos a realizar. De ahí está el tratamiento primario, que ya está el tratamiento establecido que dura por lo menos 3 meses mínimo. Y en la prevención secundaria, que esta es la decisión de detener el tratamiento anticoagulante o continuarlo indefinidamente y la elección de un tratamiento específico para prevención secundaria que realmente la gran mayoría va a ser los mismos anticoagulantes del tratamiento inicial y primario, ¿verdad? Entonces, en pacientes con un tromboembolismo venoso no complicado, se puede sugerir un tratamiento ambulatorio. Sí, se puede tratar ambulatoriamente esto. No todo paciente, según las guías, tiene que quedarse ingresado, ¿verdad? Sin embargo, tiene sus limitaciones. ¿Cuáles? Pacientes que requieran hospitalización por otra condición, ¿verdad? Pacientes, digamos, que tengan cáncer, que lleguen con una descompensación aguda de la diabetes, que lleguen con una emergencia hipertensiva, lo que quieran, pues obviamente tienen que quedarse hospitalizados.
pacientes que no pueden conseguir tratamiento, ya sea por cuestiones económicos, que es usualmente la causa más frecuente de esta situación, que tengan mal el tratamiento, ya sea porque no puedan conseguirlo o no quieren tomárselo, ¿verdad? O que realmente no tengan un apoyo familiar y el paciente pues realmente ya tienda a la depresión y ya no quiera tomarse el tratamiento. También hay que tomarlo en consideración. Recuérdense que nosotros en un hospital público vemos una gran cantidad de gente de escasos recursos, ¿verdad? Entonces, a veces sí es necesario, incluso solo por esa situación, ingresarlos para poder ayudarlos lo más que se pueda. Están los pacientes con tromboembolismo venoso que afecten una actividad al grado de que comprometa la vida, ¿verdad? O que tenga un alto riesgo de sangrado, entonces también hay que ingresarlos. Y pacientes que necesiten una analgesia intravenosa, como dijimos, son entidades que producen dolor, ambas, ¿verdad? Entonces hay gente que no se puede controlar con AINES o con opiáceos leves, entonces es necesario ingresarlos para manejo intrahospitalario del dolor, ¿verdad? Entonces, sí hay muchas cosas que van a limitar que el paciente se pueda ir. Casi todos van a llegar con algo más que la trombosis venosa profunda. Es raro que alguien llegue solo con una cosa de estas o tromboembolia pulmonar. Entonces, la gran mayoría se queda, ¿verdad? Pero para que ustedes sepan que sí las guías permiten un tratamiento ambulatorio en alguien que no tenga ninguna de estas limitaciones, ¿verdad? Aunque sean pocas las personas que cumplan con eso. Y de igual manera, en pacientes con tromboembolia pulmonar de bajo riesgo de complicaciones, se puede sugerir un tratamiento ambulatorio. Esto aquí sí es un poco más difícil, por lo menos en nuestro país. En otros países del tercer mundo, donde tienen un sistema de salud y un sistema de comunicación mucho más efectivo, pues puede realizarse esto. Aquí con nosotros yo les diría, si diagnostican una tromboembolia pulmonar, ingresen los muchachos. No, no jueguen con él, no se jueguen a que, ay, no, ya no quiero ingresar, o, pero está nítido, es joven y no, no importa. No se la jueguen, no vale la pena. No vale la pena arriesgarse, ¿verdad? De algo que se puede manejar intrahospitalariamente y que les puede ir bien, muy bien a los pacientes, a que se arriesguen a que se vaya a la casa. Y realmente nosotros no tenemos un plan de seguimiento al paciente ambulatorio o un sistema de comunicación efectivo. O si el paciente es de, no sé, Quiché o de Petén, de poblaciones lejanas a la ciudad capital, ¿qué van a hacer ahí? Entonces, mejor ingrésenlo, no se compliquen. Para eso existe un punteo, que es el punteo de PESI o el PESI simplificado, que es lo que determina el riesgo de complicaciones. ¿Verdad? Lo pueden aplicar, sí, pero como le digo, por recomendación personal, igual, no sé si el doctor Morera o el doctor Velázquez al final, pues tendrán alguna otra opinión, pero personalmente sí es, yo les digo, ingrésalos. Las limitaciones son iguales que ¿cómo se llama? Que la trombosis venosa profunda. Y los pacientes que tienen una tromboembolia pulmonar masiva o submasiva tampoco deben ser egresados. Una TEP masiva es básicamente una tromboembolia pulmonar en un paciente que está hipotenso, o sea, está chocado por la tromboembolia pulmonar. Obviamente no le vamos a dar salida, ¿verdad? Entonces es una limitación junto con las que ya hablamos. Este es el punteo de PESI y a la par está el punteo de PESI simplificado, ¿verdad? Aquí está pues el riesgo de mortalidad a los 30 días y pues ahí ya les ponen qué ítems son los que deben de considerar, ¿verdad? Cuántos puntos involucra cada ítem y de esa manera pues determinar si es un paciente de bajo, mediano o alto riesgo, ¿verdad? Pero, insisto, paciente con tromboembolia pulmonar, manéjenlo en el hospital inicialmente, aunque son un par de días, ¿verdad? Pero vigílenlo, no se arriesguen a que se pueda complicar afuera. Entonces, ¿qué utilizamos de tratamiento para los pacientes? Porque obviamente lo que tenemos que hacer es un anticoagulante, porque lo que queremos es deshacer ese trombo, ese émbolo, y que el flujo sanguíneo pues, se restablezca con normalidad o la normalidad posible. Entonces, muchos han manejado decir, bueno, los anticoagulantes orales directos o nuevos anticoagulantes orales eh, sobrepasan en calidad a los antagonistas de vitamina K. Algunos dicen sí, otros dicen no, otros dicen sí, pero depende. Que ahorita vamos a ver por qué. Entonces,
realmente las guías nos dicen que los DOACs sí son el tratamiento que se prefiere en estos momentos, ¿verdad? Ya van a ver por qué. No porque uno sea mejor que el otro entre ellos o mejores que los otros anticoagulantes disponibles, sino porque tienen algunas ventajas, ¿verdad? Eh, y tampoco también no se elige un DOAC sobre otro porque hay varios. Entonces no es de que uno sea mejor que otro o uno me va a anticoagular más rápido que el otro, no. Mucho se basa en enfermedades concomitantes, en la función renal, en el costo, el acceso, ¿verdad? Para ver qué terapia es la que se va a seguir. Los DOACs son inhibidores directos de la trombina o del factor 10A, ¿verdad? Su ventaja es que es una dosis fija, ¿verdad? El único ajuste que tienen es por función renal, pero ahí la dosis es fija independientemente de edad, de sexo, de raza, lo que quieran, ¿verdad? No tienen que estar monitoreando el INR o el índice normalizado internacional. No hay necesidad de estarle sacando tiempos de coagulación a cada rato, ¿verdad? No tiene restricciones alimentarias. El paciente puede comer lo que quiera, por así decirlo. Es pocas las interacciones que los DOACs tienen con otros medicamentos para otras enfermedades que pueda padecer el paciente. Entonces, esto los hace muy atractivos. Sí, es difícil porque también no todo lo que brilla es oro. Los DOACs son más caros, ¿verdad? Ese es un principal, por lo menos en nuestro medio, su principal desventaja es que son más caros que los otros, ¿verdad? Sus efectos adversos son difíciles de manejar y las intoxicaciones también, porque como son pues, nuevos, por así decirlo, ¿cómo se llama? No son tan viejos, entre comillas, como otros medicamentos, pues no todos tienen antídoto, no todos son dializables, o sea, es más difícil manejar estos eventos. Eh, Obviamente hay que ajustarlos por función renal, que a veces eso puede disminuir su efectividad. Y no se puede determinar el apego, porque como no se puede monitorear con INR ni nada, pues es difícil determinar. Sí, se puede medir el factor 10, ¿ah? O sea, sí se podría. Aquí en Guatemala no estoy seguro si lo hacen por lo privado, no estoy totalmente seguro. En lo público, ¿no? ¿Verdad? Pero sería una manera de verlo, para ver si el paciente realmente está tomando el medicamento o no, ¿verdad? Obviamente aquí se tiene que realizar una hematología y química anual, ¿verdad? Por sus efectos adversos que pueden presentar. Y lo más importante, las pruebas de función renal cada 6 meses, sobre todo si la tasa está menor a 30, porque ahí es donde la gran mayoría ya tienen que tener un ajuste de su dosis, ¿verdad? Como todo medicamento tiene sus contraindicaciones, no se puede dar en el embarazo, ni durante la lactancia, y en enfermedad hepática grave, ¿verdad? Entonces los DOAs, como les digo, a nivel internacional y las guías más recientes son los que utilizan, ¿verdad? Son los que, por así decirlo, entre comillas, son los de primera línea, entre comillas, y por todas estas ventajas que tienen, ¿verdad? Obviamente nosotros tenemos más desventajas por nuestro pobre sistema de salud, pero en otros países que tal vez las desventajas pueden ser más paliables, pues sí son muy atractivos. Ahora, ¿qué DOACs existen? Bueno, de los más conocidos está el Dabigatran, ¿verdad? Que este es un inhibidor selectivo de la trombina con su dosis fija, ¿verdad? Es el único DOAC que tiene antídoto, que es el hidrarucizumab, que es un anticuerpo monoclonal, del cual no hay en Guatemala. Y es el único DOAC que es dializable. Sin embargo, no es que con la diálisis se elimine la totalidad del medicamento, solo se elimina una parte. Pero por lo menos es dializable de cierta manera, ¿verdad? También se puede utilizar en otras enfermedades. Y como les digo, esta es la ventaja que tiene, es que por lo menos tiene un antídoto y la diálisis puede dar un poco de beneficio. Está el Rivaroxaban, o su nombre comercial, que es el Xarelto, o Xarelto para los hondureños. Es un inhibidor selectivo del factor 10A, con su dosis fija inicial y posterior. También no se recomienda con una tasa menor a 30. Y este, pues sí está disponible en el Hospital Roosevelt, a los pacientes
No solo para tromboembolia pulmonar, o trombosis venosa profunda, sino también para otras entidades que requieran anticoagulación. Pues el hospital puede proveer al paciente por hasta 6 meses, si no estoy mal, del anticoagulante. Y eso pues ayuda enormemente al paciente porque es un gasto menos, por lo menos en ese periodo de tiempo. Entonces este sí lo tenemos disponible pues, en nuestro hospital. Está la Pixaban, ¿verdad? Que es también un inhibidor selectivo directo del factor 10A. Este pues es un poco más benevolente con el riñón y se puede utilizar incluso hasta con tasas menores de 30, pero ya con menor a 15 pues mejor no se utiliza. Ya si el paciente está en hemodiálisis pues hay que utilizar una dosis adicional y pues se utiliza también en otras patologías. Y está el edoxaban, que es un inhibidor también selectivo del factor 10A, que también es benevolente con el riñón, ¿verdad? Y con su dosis fija al día, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de dosis son fijas, no hay que estar jugando con ellas a cada rato, se ajustan algunas por tasas, sí se podría, pero de ahí, ¿cómo se llama? Son fáciles y son orales, ¿verdad? O sea, no son inyectados, que es una de las situaciones que tienen otros anticoagulantes. Por eso es que se ha utilizado mucho estos medicamentos. Hay algunos otros que van saliendo al mercado, otros que están en proceso de estudio de estos, ¿verdad? Entonces, cada vez vamos a ir teniendo más con sus respectivas indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos, pero esto es lo que se está utilizando ahorita mayormente a nivel mundial. Pero, ¿qué opciones tenemos? Bueno, primero tenemos los antagonistas de vitamina K. Estos son anticoagulantes que tienen más de 50 años de uso y son de los pocos medicamentos que han resistido muy bien el tiempo, porque siguen siendo efectivos, ¿verdad? Siguen siendo muy efectivos en el tema de la anticoagulación. Tienen una ventaja de que no se eliminan por vía renal, entonces en pacientes con falla renal se pueden utilizar, incluso con pacientes con falla renal crónica. Su costo es mucho menor que los DOACs, ¿verdad? El problema es que requieren una medición constante de INR y su rango terapéutico es muy estrecho. Usualmente con anticoagulación hablamos de un INR entre 2 y 3 y es extremadamente fácil pasarnos de 3, ¿verdad? Y que esté elevado, cualquiera que sea el número, o no llegar y quedarnos abajo de 2. Y es cuando uno hay que empezar a jugar con la dosis, y dejar un día se va a tomar esto, después el día siguiente un poco más y el otro día esto, o se va a tomar de lunes a viernes tanto y el fin de semana Entonces, ese es el problema y que hay que estar haciendo INR constantemente para, ¿cómo se llama? Constatar que sí está entre los valores que uno quiere y que no nos estemos pasando o nos estemos quedando cortos. Obviamente requiere un monitoreo constante por parte de nosotros, de los médicos, ¿verdad? En el hospital sí hay una clínica de anticoagulación. Ahorita por el tema de COVID no sé si será activa, está activa todavía, pero son pacientes que van casi que mensualmente a hacerse su INR, ya que les ajusten la dosis de sus antagonistas de vitamina K. Obviamente el antagonista por vitamina K por excelencia es la warfarina y es lo que utilizamos, ¿verdad? Hay otros con el acenocumarol y el fenprocumón, ¿verdad? Pero warfarina es accesible, es barata, se encuentra en todos lados, ¿verdad? Y cómo se llama, también hay en el hospital, definitivamente. Entonces, como les digo, tienen sus ventajas, sobre todo con el tema de la función renal, pero estar haciendo controles de INR mensuales, estar haciendo ajustes de la dosis a cada rato, es lo que los hace menos atractivos, ¿verdad? Y una sobredosis de warfarina, pues también puede ser potencialmente fatal. La warfarina en sí interfiere con la síntesis de factores dependientes de vitamina K, que son los 2, 7, 9 y 10, y las proteínas C y S. De una dosis inicial de 2.5 a 5 al día, puede llegar a 10 miligramos al día e ir jugando con las dosis. Y como le digo, el INR es el que tienen que monitorear. La warfarina tiene una peculiaridad que tiene un efecto coagulante inicial, entonces usualmente se asocia al inicio con otro anticoagulante distinto para paliar este efecto y después de un par de días se puede quitar el otro anticoagulante y quedarse solo con warfarina.
ya con su efecto anticoagulante como tal. De ahí el siguiente grupo de medicamentos tenemos, el siguiente medicamento, perdón, es la heparina no fraccionada. Entonces, la heparina convencional se utiliza usualmente en pacientes ingresados con tromboembolismo venoso, cualquiera de las dos entidades. Tiene la particularidad de que previene la extensión del trombo y reduce la incidencia de TEP y recurrencia de TEF, ¿verdad? Pero, si bien previene la extensión, no va a hacer efecto sobre los trombos no adherentes, ¿verdad? No disminuye el tamaño de los trombos existentes, solo previene que se extiendan, pero si ya está formado, no va a hacer mayor cosa. Y no tiene actividad trombolítica, ¿verdad? La dosis inicial es de 80 unidades por kilo. Sí hay que mantener una infusión, que ese es el problema de esta infusión, que es una infusión continua. El problema de la heparina fraccionada es que hay que estar haciendo tiempos, idealmente, cada 4 horas y monitorear el TTP, el tiempo de tromboplastina parcial. Entonces, dependiendo de en qué rango nos salga, uno tiene que ir ajustando la infusión. El problema es que en un mundo ideal tendría que hacer uno esto cada 4 horas. O sea, básicamente como 5 exámenes al día de tiempos de coagulación. En el hospital lo hacemos cada 6 horas porque es difícil que nos van a hacer algo cada 4 horas. Y aún así, no es que nos entreguen exacto a cada 6 horas el resultado, no. Mucho depende de la hora, o si llegó el técnico, o si lo quiere hacer, o si está comiendo. Entonces, sí es mucho más difícil. En países del primer mundo tienen una máquina especial la par de la cama del paciente, donde sacan la muestra, la colocan ahí, y en cuestión de segundos le sale si el tiempo de tromboplastina parcial está entre los niveles adecuados. Si no estoy mal, Unicar también tiene esta máquina, pero para sus procedimientos, no para esta situación. Entonces, si hace el uso de la heparina fraccionada, difícil, ¿verdad? Porque hay que estar monitoreando de cerca el TTP e ir ajustando la dosis, ¿verdad? Y idealmente uno tendría que tener, si es cada 6 horas, 4 tiempos de coagulación al día. Que un paciente va a querer que lo pinchen 4 veces al día, también, tampoco es muy atractivo, ¿verdad? También están las heparinas de bajo peso molecular, que son heparinas que pueden utilizarse para tratamiento ambulatorio, pero son de manera parenteral. Estas requieren un monitoreo menos estricto que heparina y warfarina, ¿verdad? Está la enoxaparina, está la tinzaparina, está la deltaparina y otras más que se pueden utilizar. La situación con estas es que son por vía parenteral. Ya las hace un poco menos atractivas para el manejo ambulatorio, porque es como que se estuvieran poniendo insulina a los pacientes, ¿verdad? Se necesita un ajuste en pacientes con falla renal. En algunos casos dicen, mire, si la tasa disminuye cierto valor, mejor no utilice eso, utilice warfarina o heparina no fraccionada, ¿verdad? A veces se puede utilizar, pero los efectos al utilizar una dosis menor a veces no son los ideales o tarda más el paciente en recuperarse de la enfermedad. Noxaparina es de las que tenemos disponibles en Hospital Ruth, de la que más utilizamos, ¿verdad? Bemiparina sería otra, pero noxaparina es la que más utiliza cardio, la que más utiliza neumo para el tratamiento de tromboembolismo venoso intrahospitalario, ¿verdad? Hay otras terapéuticas como la trombólisis, que esas son pacientes con embolia pulmonar masiva. Ya les dije que los pacientes con embolia pulmonar masiva son pacientes que están chocados, o sea, hipotensos, y ahí sí tenemos que actuar rápido, ¿verdad? Para poder evitar que el paciente fallezca. Usualmente lo que se utiliza es alteplasa, ¿verdad? O RTPA, pueden encontrarlo como sus siglas, ¿verdad? La infusión es de 100 miligramos en 2 horas, dando un bolo inicial de 10 miligramos en 1 o 2 minutos y luego 90 miligramos en 2 horas. Alteplasa lo que hay que utilizar, streptokinasa podría ser una opción menos conveniente y que casi ya no se utiliza porque hay mucho sangrado, ¿verdad? Entonces, Alteplasa es una buena opción y hay disponibilidad ¿cómo se llama? En Hospital Roosevelt.
De ahí el filtro de vena cava usualmente se reserva para condiciones especiales. Usualmente es cuando el paciente tiene alguna contraindicación para la coagulación, ¿verdad? Recuérdense que en los libros los ponen así como muy bonito todo el paciente, como que solo una enfermedad va a tener al mismo tiempo y ya, pero cuando ya tiene otras metidas ahí, a veces el tratamiento no es tan sencillo. Hay pacientes que tienen condiciones que los hacen más propensos a sangrar o que de una vez dicen, mira, ahorita no se puede anticoagular. Por ejemplo, un paciente que tuviera un SB hemorrágico, ¿verdad? Y una trombosis venosa profunda. Obviamente no le van a dar anticoagulante porque van a aumentar el SB, pues, de plano. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué hago? Entonces ahí una opción puede ser, ok, filtro de vena cava, ¿verdad? Entonces, o trombosis venosas, sobre todo de las proximales, de las venas más grandes, también podría utilizarse. Pacientes con traumas de miembros inferiores, ¿verdad? Podría ser también. Entonces, tiene sus indicaciones. Obviamente un filtro de vena cava lo pone cirugía, ¿verdad? Ya se consulta con ellos, se dialoga con ellos para ver si sí es la mejor opción o no, ¿verdad? Pero es una terapéutica que también existe y que sí la hemos utilizado nosotros en el hospital. Ahora, el tratamiento, ¿cuánto va a durar? Porque eso al paciente también le interesa mucho. Bueno, está bien, me tengo que tomar esto, me voy a inyectar esto. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo voy a estar así? La duración usual del tratamiento anticoagulante es de 3 a 6 meses. Las guías recomiendan que si el paciente tiene un factor de riesgo crónico o no modificable, la terapia debe ser indefinida, o sea, de aquí hasta que se muera. ¿Y cómo se llama? En pacientes, ¿cómo se llama? Que tienen una trombosis venosa profunda con un factor de riesgo agudo o modificable, uno dice, bueno, podrían recibir de 6 a 12 meses porque el plan es suspender el tratamiento. O sea, sí se puede suspender el tratamiento. Sin embargo, según la Sociedad Americana de Hematología, en su última guía, dice que si bien se puede suspender el tratamiento anticoagulante después de los 6 12 meses, y si el factor de riesgo que lo llevó a la patología ya no existe, no hay problema de suspender el tratamiento. La recomendación es que lo siga, porque el riesgo de recurrencia es alto, ¿verdad? De que vuelva a presentar un episodio de tromboembolismo venoso, cualquiera de sus dos manifestaciones. Entonces, la recomendación es mejor sígalo indefinidamente, ¿verdad? Monitorícelo y todo, pero sígalo, porque el riesgo de recurrencia es alto. Lo que es la prevención secundaria, ¿verdad? Se pueden utilizar igual antagonistas de vitamina K, los DOAC, que es lo mismo en tratamiento primario. Sí, las heparinas pues no se recomiendan usualmente porque, como les digo, es parenteral, entonces hace que sean menos atractivas, ¿verdad? Y la warfarina en general es más barata también. Hay que tratar las comorbilidades. Obviamente, si el paciente, como habíamos visto, padece de cáncer, de enfermedades autoinmunes o cualquier otra situación, hay que tratarlo, hay que ponerle atención porque la presencia de estas situaciones aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso y por ende va a aumentar el riesgo de la recurrencia de la enfermedad, ¿verdad? Y puede ser que a veces la recurrencia sea más difícil de tratar o más severa y que el paciente pues sí quede con complicaciones o fallezca. También hay otra medida que se utiliza mucho, que es el uso de medidas compresoras, sobre todo en cirugía, lo utilizan mucho en pacientes, ¿cómo se llama?, que están postrados en cama o que tienen que estar llevando cirugía continuamente por X o Y razón, pues están con las medidas de compresión, ya sean las que hacen una compresión continua o las que son mecánicas que hacen diferentes niveles de compresión a lo largo del día. Entonces, es una buena terapia adicional, ¿verdad? O sea, realmente no es de que solo medias compresoras va a utilizar y ese es el tratamiento. No, por eso se llama prevención secundaria, porque esto va a ayudar al paciente a mejorar la circulación a nivel de miembros inferiores y por ende evitar la formación de nuevos trombos. Entonces, estas son medidas especiales que así se consiguen muy fácilmente.
Sí llegan a ser incómodas porque el paciente pues va a estar con los miembros inferiores apretados todo el tiempo y en climas calurosos pues suelen ser muy incómodas, sobre todo para las mujeres, ¿verdad? Eh, entonces, sí, también tienen sus respectivas situaciones, ¿verdad? Pero también, si bien no es que ayuden grandemente o que por el uso de, de medias compresoras nos va a marcar quién puede volver a tener una TEF o no, pues tienen algún grado de utilidad, ¿verdad? Son inocuas, pues, porque pues no son invasivas, es algo que se puede poner debajo de la ropa y no se van a ver. Entonces, si el paciente las tolera, las puede conseguir, ¿por qué no? ¿Verdad? Como les digo, también hay un riesgo de recurrencia, ¿verdad? Mucho va a depender que si el, el evento se dio por un factor de riesgo o no, ¿verdad? Hay trombosis venosa profunda en pacientes que aparentemente no tienen factores de riesgo y son los que usualmente les terminan quitando la anticoagulación a los 6 12 meses porque no tienen nada que los haya predispuesto o por lo menos algo que se haya encontrado. Ya, si tienen un factor de riesgo, aunque sea agudo o crónico, pues sí, ¿cómo se llama? Va a depender. Con un factor de riesgo, definitivamente el riesgo de recurrencia va a ser mayor, ¿verdad? Que ahí miramos que es del 10% a los 2 años y del 30% a los 10 años si se completó el tratamiento anticoagulante, ¿verdad? O si se continúa. Si no se completó, el riesgo es mucho más alto, ¿verdad? Entonces hay que tener atención con eso, ¿verdad? Y obviamente la recurrencia va a depender del control del factor inicial. Si hablamos que un paciente era, digamos, una paciente estaba tomando anticonceptivos y por alguna razón quedó embarazada, entonces, y fuma, por ejemplo, pues no quiere decir, yo sé que es un caso tétrico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, entonces obviamente tiene factores de riesgo que después podrían eliminarse, ya no fume, resolver el embarazo, de anticonceptivo ya no va a tomar porque X razón. Entonces ya se quita todos esos factores de riesgo, ¿verdad? Es mejor. En cambio, un paciente, digamos, que tiene una enfermedad autoinmune, lupus, siempre va a tener el factor de riesgo porque es una enfermedad que solo se controla, ¿verdad? Entonces ahí es donde va variando el riesgo de recurrencia. Cada entidad va a tener una recurrencia específica, ¿verdad? Un porcentaje específico, pero ya saben que a grandes rasgos cuánto es a los 2 y 10 años. Y bueno, eso es lo que les traía para el día de hoy. Como les digo, es una entidad que el tromboembolismo venoso es algo que abarca dos partes, ¿verdad? Trombosis venosa profunda y TEP. Pueden ser que en algunos casos solo se encuentren con una de las dos y en otros casos, que es lo que usualmente hacemos, es buscar ambas. Encontramos trombosis venosa profunda y empieza con algún síntoma a nivel pulmonar, le buscamos TEP. Y cuando tiene TEP, casi siempre buscamos trombosis venosa profunda porque de algún lado tuvo que haber salido ese émbolo, ¿verdad? Entonces son entidades que por eso se agrupan en una misma patología, ¿verdad? Son entidades que tienen varias opciones de anticoagulación, pero ya vimos cuáles son sus ventajas y desventajas de cada una de ellas. Y como les digo personalmente, la recomendación es que la terapia anticoagulante, y es lo que se utiliza en el hospital, es que se dé indefinidamente. No se arriesguen a que el paciente vuelva a tener otro episodio, tal vez el segundo episodio ya no la va a contar, ¿verdad? O va a quedar con alguna secuela, ¿verdad? Porque les digo, hay manifestaciones de TBP y de TEP que pueden ser rápidamente letales, ¿verdad? O que dejar con complicaciones severas a los pacientes. Y eso es lo que uno no quiere, ¿verdad? Lo que uno quiere es reintegrar al paciente a la sociedad, que siga siendo activo, que siga siendo útil, ¿verdad? Y para que el paciente también se sienta bien. Entonces, estas dos entidades, obviamente, hay que repasarlas, hay que volver a leerlas, pero entender que cuando uno sospecha de una de las dos, hagan los exámenes diagnósticos, búsquenlo, ¿verdad? Yo me recuerdo que siempre me decían, cuando estés con un paciente y sospechas TEP, aunque sea mínimo, aunque digas, nah,
Tal vez, pero no creo. Ahí es cuando